El concepto de módulo o valor absoluto, ¿sí?, se refiere a la distancia. Es una distancia de un número al 0. Posicionada esa distancia en la recta numérica. Ahora, como estamos hablando de distancia, cada vez que yo la calculo, ese valor me va a dar siempre un número positivo. Ahora, nosotros nos podemos encontrar con dos opciones. Las opciones son que la distancia del 0 al 7, que es lo que tenemos acá, tenemos 7 de distancia. Y se escribe de esta manera. El módulo, que son las barritas, de 7 es 7. ¿Qué significan estas barritas? La distancia entre 0 y 7 me da como resultado 7. Ahora, me pasa lo mismo si yo en lugar de ir hacia los positivos, voy hacia los negativos. Es decir, de 0 a menos 7, ¿qué distancia tengo? 7 también. Sigo teniendo 7. Entonces, matemáticamente se escribe como las barritas de módulo de menos 7. Esta expresión se lee la distancia de 0 a menos 7 también es 7. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos opciones. Puede ser que la distancia de 0 a menos 7 me dé 7 como resultado, y también que la distancia de 0 a 7 vuelva a ser 7. Entonces, cuando yo les pregunté qué pasa si nosotros no conocemos ese valor, y yo quiero calcular cuál es el módulo de x, sabiendo que me da 7, esta expresión, lo que me está pidiendo es qué distancia entre el 0 y la x me da como resultado 7. Y bueno, ahí la x, ¿cuántos valores puede tomar? Puede tomar dos valores. El valor positivo, pero también el valor negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvemos el módulo, o sea, calculamos la distancia, vamos a encontrar siempre el número positivo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces, cada vez que nosotros querramos encontrar la distancia o calcular el módulo, ¿sí?, de un número tanto positivo o tanto negativo, me va a dar siempre ese número, pero con el signo positivo. Entonces, a partir de la definición de módulo, que es justamente la distancia del 0 a cualquier punto X de la recta, nosotros vamos a poder empezar a calcular los módulos y vamos a poder tener algunas propiedades en cuenta al momento de resolver ciertas actividades. Por ejemplo, si yo les pido calcular el módulo de 5, el resultado va a ser 5. Si les pido calcular el módulo de menos 5, el resultado va a ser 5 también. Y si les estoy pidiendo calcular el módulo de 0, ¿qué es lo que les estoy preguntando? ¿Qué distancia hay entre qué números? Entre 0 y 0. Entre 0 y 0, exactamente. O sea que es 0 porque no hay distancia. Ahora, como propiedades tenemos que los números opuestos tienen igual valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, el módulo de 5, me va a dar exactamente lo mismo que el módulo de menos 5, que me da como resultado 5. Espérenme un cachito, chicos. Entonces, como propiedad, tenemos que los números opuestos van a tener siempre igual valor absoluto. Ahora, otra propiedad que se cumple es la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva solo se puede aplicar en la multiplicación y en la división. Esa propiedad me dice que si el valor absoluto de un producto, o sea, de una multiplicación, me va a dar lo mismo si yo hago el producto de los valores absolutos de los factores. O sea, es decir, que lo hago por separado. Y acá tenemos un ejemplo. Si tenemos el módulo de 5 por menos 2,
va a ser lo mismo que yo separe los módulos aplicando la propiedad distributiva. Me va a dar lo mismo que haga el módulo de 5 por el módulo de menos 2. Entonces, si observamos y hacemos la cuenta, vemos que 5 por menos 2 nos queda menos 10. Y el módulo de menos 10, ¿cuánto es? 10. 10, exactamente. Y si lo hago por separado, pasa exactamente lo mismo. El módulo de 5 es 5, el módulo de menos 2 dijimos que era 2, y al hacer 5 por 2 nos queda como resultado 10. Entonces, lo que me permite hacer esto es que si tenemos una multiplicación, lo que puedo hacer es separar la multiplicación y calcular los módulos por separado. ¿Sí? Estas dos propiedades son las que vamos a implementar cuando queramos resolver alguna ecuación con módulo. Después, la propiedad número 3 solamente nos sirve para comparar dos operaciones, no la vamos a usar en las ecuaciones. En este caso, si yo quiero resolver una operación en donde tengo una suma o una resta, lo único que voy a poder corroborar es que el valor absoluto de una suma me va a dar siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos realizados por separado. Eso significa que, por ejemplo, si tengo que calcular la suma entre 5 más menos 2, 5 menos 2 me queda 3. O sea que tengo que calcular el módulo de 3, que me da como resultado 3. Y si yo separo los módulos, no me va a dar lo mismo que en la propiedad anterior. Si yo separo los módulos, me va a quedar el módulo de 5, me va a quedar el módulo de menos 2, que es 2, y cuando hago la suma, 5 más 2 me da como resultado 7. Entonces, ¿qué se verifica? Se verifica que si yo calculo primero la suma y después le hago el módulo, siempre el primer valor tiene que ser menor o igual que el segundo. Esta propiedad solamente la vamos a implementar si tenemos que resolver algún cálculo, pero en las ecuaciones no. En las ecuaciones lo único que vamos a usar es la propiedad número 1 y la propiedad número 2. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale. ¿En qué momento se convierte el menos 2, o sea, cuando los módulos están separados, en qué momento el menos 2 se convierte en positivo? ¿Por qué Y pasa bueno, eso? ¿por qué pasa eso? Porque acordate que las barras de módulo te están indicando cuál es la distancia entre 0 y menos 2. Mm. Y la distancia entre 0 y menos 2 va a ser 2. Ah, ok. Y Ahí ya además, me quedó. fíjate que anteriormente, ¿qué habíamos dicho? Que por propiedad, los números opuestos tienen igual valor absoluto. O sea que es decir lo mismo que decir el módulo de menos 5 que decir el módulo de 5. ¿Sí? Porque me va a dar Ok. siempre el mismo resultado. Entonces, siempre que me queda un número negativo, las barritas de módulos me está preguntando, ¿qué distancia hay entre el 0 y el 5? Bueno, hay 5, entonces lo resuelvo. Y lo mismo pasa con los números negativos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos aplicar el concepto de módulo para resolver una ecuación? Ustedes saben que siempre que resolvimos una ecuación, el objetivo era encontrar el valor de la incógnita, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos en cuenta la definición de módulo, ¿cuántas soluciones vamos a poder encontrar en esa ecuación? 2. 2, exactamente. Esas dos, ¿cuáles van a ser? Va a ser la solución positiva y la solución negativa. ¿Por qué? Porque siempre la distancia de 0 a un número positivo es la misma que la distancia que hay de 0 a un número negativo. Entonces tengo que considerar las dos opciones. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una ecuación con módulo? Supongamos que nosotros nos encontramos con esta expresión. Me dice, el módulo de x más 3 es igual a 8. Entonces, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es la distancia entre 0 y x más 3 que me dé como resultado 8?
Bueno, en este caso tengo que considerar las dos opciones. O cuando lo de adentro es igual a 8, o sea que la distancia va a ser 8 positivo, o cuando lo de adentro sea igual a 8 negativo, que sería la otra distancia. Tenemos que considerar los dos valores, tanto el positivo como el negativo. Entonces, siempre que tengo que resolver una ecuación con módulo, pienso cuáles son las dos soluciones, ya que estamos hablando de distancia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Entiendo. Sí. ¿Siempre van a ser igual los ejercicios así? Sí, siempre van a ser igual. O sea, siempre vas a tener la ecuación y vas a tener que encontrar las dos soluciones. Perdón, chicos, pero me voy. Dios, esto es lo que me quedó del maldito COVID. Me quedó mucha tos. Bien, sigamos entonces. A ver. Esperen que está terminando de ingresar alguno de sus compañeros. Entonces, una vez que tenemos el módulo igual a un resultado, hacemos siempre las dos posibilidades, tanto para el valor positivo como para el valor negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ahora? Despejamos la ecuación y encontramos los valores de la x. Entonces, fíjense que cuando nosotros abrimos las dos opciones, las barras de módulo desaparecen, ¿sí? Porque ya estoy intentando resolver cuál va a ser el valor de la x. Entonces, voy a despejar la x de las dos ecuaciones. El 3 que está positivo, lo pasamos negativo, y al hacer la cuenta, 8 menos 3 me dice que x puede ser 5. Y la otra, cuando despejo, me queda que menos 8 menos 3 es igual a menos 11. Entonces voy a tener dos soluciones, o sea, hay dos valores que puede tomar x, que al hacer la cuenta me va a dar como resultado 8. Ahora, esos dos valores tengo que verificarlos siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que o cumplan los dos valores, o cumpla uno solo, o no cumpla ninguno. Por ende, la verificación que nosotros hacemos para saber si la ecuación está bien hecha, en el caso de las ecuaciones con módulo, las tenemos que hacer siempre igual. Entonces, una vez que encontramos los valores de la x, lo que hacemos es proceder a reemplazar en el módulo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 más 3 me da el módulo de 8. O sea, ¿qué distancia hay entre 0 y 8? La distancia va a ser 8. Por lo tanto, exactamente, corrobora la igualdad. Ahora, cuando lo hago con menos 11, me pasa lo mismo. Menos 11 más 3 me da como resultado menos 8. Pero está entre barras de módulo. Lo que significa que, ¿qué me está preguntando? Si está entre las barritas de módulo. ¿Cuál es la distancia entre 0 y menos 8? Bien, ¿cuál es la distancia entre 0 y menos 8? Y la distancia entre 0 y menos 8 sigue siendo 8. Por lo tanto como x igual a 5 y x igual a menos 11 son los dos valores que corroboran a la ecuación. Es decir, que x puede valer tanto 5 como menos 11. ¿Por qué? Porque de las dos formas la distancia va a ser siempre 8. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, se entiende. Hola, Joaquín. Bueno, dale, no hay problema. Bien, ahora, veamos otro ejemplo.
Fíjense en que nosotros empezamos a resolver la ecuación siempre que esté el módulo solo, ¿sí? El módulo igual a un resultado. En el caso de que eso no pase, Profe, ¿qué? en la verificación, ¿cómo hiciste para 5 más 3? Porque en la ecuación, o sea, cuando vos verificás el valor de la x, lo que haces es, en la ecuación original, en la que tenés acá arriba, a la Sí. x la reemplazás por 5. Sí. Entonces te queda Sí. 3, te da 8. Y lo mismo acá. En la ecuación original, lo reemplazás por menos 11. Y al hacer la cuenta, te tiene que coincidir el mismo resultado. ¿Sí? Sí. Acá, por más que sea menos 8 y que sea 8, como el menos 8 está dentro de las barritas de módulo, te está pidiendo la distancia entre 0 y menos 8. Y la distancia entre 0 y menos 8 sigue siendo 8. Entonces los dos valores te verifican la ecuación. Ahora vamos a ver con otra, porque ustedes la verificación la van a tener que hacer siempre que resuelvan una ecuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la ecuación que es 2 por x menos 1 menos 3 igual a 5. Acá el módulo no está solo, sino que tenemos primero algunos términos para despejar. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar el módulo, es decir, el 3 que está negativo lo pasamos positivo, me queda 5 más 3, 8, y por último, el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. 8 dividido 2 me queda 4. Recién acá obtuve el módulo completamente solo en el primer miembro de la igualdad. Entonces, una vez que conseguí que el módulo se quede solo, lo que vamos a hacer ahí es nuevamente desplegar las dos soluciones. En este caso, para resolverla, tengo que pensar, o sea, todo esto, ¿cuánto tiene que valer para que la distancia me dé 4? Y bueno, todo esto puede valer 4, o también toda esta expresión puede valer menos 4. Tenemos que tener en cuenta otra vez las dos soluciones, tanto positiva como negativa. Despejamos el valor de la x y encontramos que la primera solución, x es igual a 5, y la segunda, x es igual a menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo a reemplazar otra vez en la ecuación original el valor de la x, para ver si me verifica. Si x es 5, 5 menos 1 me da 4, el módulo de 4 es 4, 2 por 4 es 8, 8 menos 3 me da 5. O sea que me quedan de los dos lados 5 igual a 5. Y con el menos 3 hago lo mismo. Menos 3 menos 1 me da menos 4. Pero como está entre las barras de módulo, me quedaría el módulo de menos 4, me da como resultado 4 positivo. Entonces sería 2 por 4, 8, 8 menos 3, también me verifica y de los dos lados me da 5. Lo que significa que las dos soluciones son válidas para esta ecuación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, nada. No, se entendió. No, por el momento no. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con una ecuación de este estilo? En donde nosotros empezamos a despejar para dejar el módulo solo, el 1 que está negativo pasa positivo, me queda 5, y el menos 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y me queda menos 5 medios. ¿Qué es lo que me está indicando esta expresión? Todo esto, ¿cuánto me tiene que dar para que la distancia me dé menos 5 medios? La distancia, ¿me puede dar un número negativo? ¿O qué dijimos? Creo que no se puede. No te puede dar un número No sé, negativo. exactamente, no me puede dar un número negativo. Entonces, de este paso, cuando yo deje el módulo solo, ¿puedo abrir las dos soluciones y decir que una puede ser 5 medios y la otra puede ser menos 5 medios? Sí. ¿Se puede o no se puede? Porque ustedes piensen que nosotros todas las ecuaciones que resolvimos anteriormente, me preguntan, ¿cuánto tiene que valer lo de adentro del módulo para que la distancia sea 4? Y esto está bien, porque la distancia va a ser siempre positiva. Entonces, abro las dos soluciones.
El problema está que cuando yo resuelvo y la igualdad me queda un número negativo, el módulo de un número, no importa qué sea, no puede ser negativo. Por lo tanto, si no puede ser negativo, significa que esta ecuación no tiene solución. ¿Cuándo me doy cuenta que no tiene solución? Cuando yo despejo completamente el módulo y lo que obtengo del otro lado es un valor negativo. Ustedes piensen que el módulo es una distancia, y la distancia siempre tiene que ser positiva. Entonces, si yo llego a despejar y el resultado que me queda acá es un número negativo, eso no lo voy a poder calcular nunca, porque no existe una distancia, ustedes acuérdense que el módulo es la distancia, que me dé como resultado un número negativo. Entonces, ¿podemos desplegar las dos soluciones? No, porque esta ecuación me está indicando que no tiene solución. Es decir, que nunca voy a encontrar un número que al reemplazarlo acá y al hacer la cuenta, me dé como resultado menos 5 medios. Pues supongamos que yo encuentro un número acá, ¿sí? Y cuando hago la cuenta y le aplico las barras de módulo, ese número, ¿cómo me va a dar siempre? ¿No me va a dar siempre positivo? Negativo, no positivo. Me va a dar siempre positivo. A ver, supongamos que yo pongo acá 3 medios, o menos 3 medios. Bueno, hagan la cuenta. Menos 3 medios, menos 1. ¿Cuánto es menos 3 medios menos 1? ¿Tienen una cálcula a mano? Menos 5 medios. Bueno, menos 5 medios. Pero el menos 5 medios está dentro de las barras de módulo. Y el módulo de menos 5 medios, ¿cuánto es? ¿Es menos 5 medios? No, No, es 5 5 medios. Exactamente, es 5 medios positivos. Entonces, no voy a encontrar nunca un valor que yo al reemplazar en la X me dé como resultado menos 5 medios. Entonces, en el caso de que me llegue a suceder esto, cuando yo despejé completamente el módulo y me queda del otro lado de la igualdad un número negativo, termino ahí el ejercicio y pongo que no tiene solución porque el módulo nunca me puede dar como resultado un número negativo. Y ahí termina la ecuación. Esto tienen que tener cuidado a medida que vayan resolviendo las ecuaciones, ¿sí? Tienen que corroborar que en todas las ecuaciones, cuando dejan el módulo solo, el resultado que les quede acá tiene que ser siempre un número positivo. Si es un número negativo, ponen no se puede resolver y ahí termina la operación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con una ecuación en donde me aparece más de una X? Y esa X encima no está dentro del módulo. Bueno, procedemos exactamente igual que con el resto de las ecuaciones. Yo lo que tengo que hacer es tratar de conseguir que el módulo de X, o sea, que los módulos me queden solos. Entonces voy a empezar a despejar. El 1 que está negativo, lo pasamos positivo, resuelvo el 5 con el 1 que me da 6, la X la sigo dejando ahí porque no la puedo agregar adentro del módulo, el 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y en este caso lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Entonces hacemos 4x dividido 2, nos da como resultado 2x, y 6 dividido 2 nos da como resultado 3. Ahora, ¿dejamos el módulo solo? Sí. Del otro lado me quedó una expresión con una X, no importa. Una vez que llegué hasta este lugar, ya puedo plantear las dos soluciones. Entonces digo, bueno, voy a plantear que o lo de adentro del módulo puede ser positivo, o sea que lo dejo exactamente igual como está, o puede ser que lo de adentro del módulo tenga que ser negativo. Entonces, ¿qué hago con esta expresión? La escribo igual, nada más que lo que hago es agregarle el signo menos. Así como hacíamos con 8 y menos 8, si tenemos una expresión con X, vamos a hacer exactamente lo mismo. O lo de adentro del módulo puede ser igual a 2x más 3, o lo de adentro del módulo puede ser igual a menos, abrimos paréntesis, 2x más 3. Siempre consideramos las dos soluciones. Ahora,
¿qué hace este signo menos delante del paréntesis? Que este término entre paréntesis lo tengo que poner siempre. Cambia los signos que están dentro del paréntesis. Exactamente, cambia los signos que están dentro del paréntesis. Entonces, si es 2x positivas, me van a quedar negativas, y el 3 que era positivo me va a quedar negativo. Entonces, una vez que aplico la definición, recién ahora voy a poder agrupar las x por un lado y los números por el otro. Entonces, ahora empezamos a despejar. Esta x que está positiva, la pasamos al segundo miembro negativa, y el 3 que está positivo, lo pasamos negativo. Menos 1 menos 3 me queda menos 4, y 2x menos x me da como resultado x. Encontramos el valor de la x. Ahora hago lo mismo en la segunda ecuación. Agrupamos las x por un lado, los números por el otro. Me va a quedar x más 2x, 3x. Este 1 que estaba negativo lo pasamos positivo. Menos 3 más 1 me queda menos 2. Por lo tanto, el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y me queda x igual a menos 2 tercios. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esos dos valores que encontré? Reemplazarlo. Reemplazarlo. Los tengo que reemplazar. Y específicamente en estas ecuaciones sí o sí lo tengo que verificar. ¿Por qué? Porque esta expresión que yo tengo acá, la de 2x más 3, ¿yo sabía si era positiva o negativa? Si es Sí. 2x más 3. Sí, O sea, era yo sé positiva. que el 2 es positivo y el 3 es positivo. Pero supongamos que, no sé, yo digo que la x era 5, menos 5. Si hago la cuenta, 2 por menos 5, menos 10 más 3 me queda menos 7. Yo no podría haber hecho esa ecuación. Entonces, como esto es algo incógnito, yo no sé qué valor puede llegar a tomar. No sé si va a tomar un valor positivo o un valor negativo. Por lo tanto, las dos soluciones las tengo que hacer igual, o sea, tengo que hacer las dos opciones, pero ahora tengo que corroborar para ver cuál de las dos soluciones son correctas. Entonces, cuando hacemos la verificación, primero reemplazamos el menos 4 en todas las x que aparezcan. Entonces nos queda menos 4 menos 1, nos queda menos 5. El módulo de menos 5 es 5 positivo, o sea que me queda 2 por 5, 10, y 10 menos 1 me da 9. Y del otro lado, cuando hago la cuenta, que también reemplazo la x por menos 4, 4 por menos 4, menos 16 más 5 me queda menos 11. ¿Me quedó igual de los dos lados? No. No. Erróneo. Entonces, ¿qué significa? Exactamente, significa que la solución que me dio menos 4 no es verdadera. O sea, esta solución no me verifica la ecuación. Sin embargo, cuando reemplazo el menos 2 tercios y hago